Ahora ya tenemos la siguiente ponencia. Tenemos la suerte y el honor de tener y contar con, como decíamos antes, con doña Irene Aguiló, directora general de Biodiversidad. Y aquí vamos a conocer cómo debemos hacer y cómo debemos adaptarnos a través del conocimiento y la experiencia de la Administración y de las empresas ante las políticas ambientales en la lucha, en la adaptación y mitigación del cambio climático. Entonces, aquí ya sí que entramos en materia dura para llegar a comprender verdaderamente cómo alcanzar la sostenibilidad en su más alto grado. Muchísimas gracias. Perdón, también nos va a acompañar, como decía, Alfonso Medrano, de NTT Data, y Miguel Ángel García, de Carbon2 Nature. Gracias a los tres. Bueno, pues muy buenos días. Muchas gracias. Gracias primero a la Asociación de Campos de Golf en Madrid y a Juanjo por permitir que la Comunidad de Madrid comparta este ratito con vosotros. Yo voy a intentar que no sea nada duro y, de hecho, me gustaría que participarais después en este ratito que vamos a tener de debate, en preguntar lo que queráis. Podemos subir el nivel técnico de nuestro intercambio de impresiones, bajarlo, pero yo me gustaría que de aquí pues os llevarais una idea de la oportunidad que supone esto de entrar en el mundo de la sostenibilidad para vosotros, ¿no? Entonces, como os digo, preguntar lo que queráis. Yo he preparado una presentación un poco genérica sobre golf y sostenibilidad, y en varios ámbitos, descarbonización y también el resto de ámbitos, pero podemos, como os digo, bajar al que queráis después en el momento de debate, ¿no? Y bueno, como estamos en la Comunidad de Madrid, pues contaros primero un poquito el contexto de la Comunidad de Madrid y el golf. Nosotros tenemos ahora en la región 29 campos de golf, 7 de los cuales están dentro de la Red Natura 2000. La Red Natura 2000, lo sabéis, imagino, pero bueno, comento un poquito, es una red de espacios y especies de protección a nivel de la Unión Europea. Entonces, está formada por las zonas especiales de conservación, que se dirigen a conservar los hábitats, y las zonas especiales de protección para aves, que se dirigen a la conservación de especies concretas de aves que están o amenazadas o que son de interés para la Unión Europea. Se establecen en todos los países de la Unión Europea. La Comunidad de Madrid tiene una red muy amplia, tiene 7 zonas especiales de conservación y 7 de protección para aves, y ocupan el 40% de su territorio. Entonces, pues efectivamente hay bastantes hoyos que se localizan en espacios protegidos en estas zonas. Aquí he puesto un mapita donde se ven los campos de golf, donde se sitúan. Veis que el campo de golf al final está donde está la demanda, es decir, un territorio de 8.000 kilómetros cuadrados que tenemos, tiene la población concentrada en Madrid y su zona metropolitana y en las grandes urbes del este y del noroeste, que es donde están los campos de golf. ¿Dónde están los jugadores? Pues ahí están los campos. Ahora mismo estamos en una excepción, que es la herrería. La herrería está bastante naturalizada y está en un entorno natural, pero lo normal es que un campo de golf pues esté cerca de donde viven los madrileños. Y este mapa es importante y hay que quedarse con él en la cabeza cuando estamos operando un campo de golf en Madrid, para ver un poco cómo podemos contribuir a esa sostenibilidad regional y global con nuestro campo de golf y con las actuaciones que hacemos en él, ¿no? En amarillo hemos marcado la Red Natura 2000. Esos son o zonas especiales de conservación, estas que se dirigían a los territorios a conservar los hábitats, o de protección para aves. Fijaros qué cantidad de territorio, ¿no? Y además por todas las zonas. Además de esto, tenemos luego los espacios naturales protegidos, que también ocuparían sobre todo la parte de la sierra y coinciden con la Red Natura en el resto de los espacios más al sur y más al oeste. Bueno, pues cuando hablamos de sostenibilidad y golf, yo me imagino que esto ya lo habéis visto ayer y esta mañana, pero es importante entender que la sostenibilidad tiene tres cajones amplios de actuación. Uno es el económico, ese lo tenemos todos muy presentes y más en vuestro negocio, porque es eso, un negocio. Otro es el social. En este caso también es un tema deportivo, contribuye muchísimo a muchos temas sociales y es fácil además hacer un desarrollo social de actividad. Y luego está el ambiental. Y el ambiental, que parece muy difícil como actividad económica, en el caso del golf no lo es.
No lo es, porque no estamos hablando de una industria, no estamos hablando de alguna actividad que ocupa el territorio de una forma completamente irreversible. Esto es compatible perfectamente con cualquier tipo de sostenibilidad ambiental. Si entramos en la sostenibilidad ambiental, hay 3 factores importantísimos que son los que trataréis hoy a lo largo de todo el día. Tenemos el agua, por un lado, tenemos después las emisiones de CO2 o la descarbonización, si queremos ya hablar de la solución, y tenemos también el capital natural, la biodiversidad. Los 3 son perfectamente compatibles y las medidas en uno o en otra línea de actuación inciden en las otras 2. Están perfectamente interconectados, igual que lo están el aire, el suelo y el resto de ámbitos y el agua del medio ambiente, ¿no? Pues en este caso igual, perdón, que me lo he saltado. En el caso del agua, el agua lo veréis esta tarde con más, además viene Mariano, que es el CEO del Canal de Isabel II, y os va a explicar mucho más en detalle qué posibilidades tenemos para racionalizar el uso del agua. Pero esto es muy importante. Tenemos primero que racionalizar ese uso del agua, es decir, ahorrar, usar la menos posible, adaptando especies, adaptando ecosistemas, etcétera. Y por otro lado, la que necesitemos, debemos hacer que sea agua regenerada, de forma que entramos ya en el concepto de economía circular, que también es muy interesante y que también está a nuestro alcance, ¿no? En este caso. El agua regenerada, sabéis que es el agua que viene de un tratamiento terciario. El agua normalmente, cuando la vamos a depurar, pasa por un tratamiento primario, pasa por un tratamiento secundario de eliminación de contaminación biológica y puede pasar un terciario que deja ese agua apta para muchos otros usos. Puede ser un uso industrial, puede ser un uso de riego, en nuestro caso sería de riego para el golf, y no estás consumiendo un recurso, estás utilizando un agua que íbamos a tirar, con lo cual también es un concepto interesante a la hora de tratar sostenibilidad o de hacer un plan de sostenibilidad para vuestro campo. Tenemos en la Comunidad de Madrid un plan muy ambicioso que se inició en el año 2005, lleva muchos años y todavía está en desarrollo, que es el Plan de Regeneración de Aguas Residuales, con una inversión de 200 millones de euros y mediante el cual se iba a incluir estos tratamientos terciarios que os cuento en las depuradoras de Canal de Isabel II. Tenemos ya más de 32 plantas de producción de agua regenerada que producen 100 hectómetros cúbicos anuales, esto es muchísimo, y tiene más de 700 kilómetros de redes de reutilización. Con este agua regenerada ya regamos 11 campos de golf en la Comunidad de Madrid, como os decía, hay 29, o sea, tenemos ahí un amplio margen de mejora. El problema o el reto es que ese agua regenerada llegue a vuestro campo de golf y una vez que tenemos eso, es fácil y además es económicamente interesante. Otra gran línea de actuación cuando hablamos de sostenibilidad ambiental en campos de golf sería la descarbonización. ¿En qué consiste? Pues en reducir nuestras emisiones de carbono y nuestra huella de carbono. Os han contado que la huella de carbono al final es una forma de medir qué es lo que emitimos. Cualquier reducción de esa huella nos llevará a una descarbonización y nos llevará a una mayor sostenibilidad de la actividad. ¿Qué se puede hacer para descarbonizar nuestra actividad? Pues hay 2 líneas también principales, al igual que con el agua. Una es emitir menos. ¿Cómo emitimos menos? Pues ahorrando en tema de edificación, pues en todo lo que son procesos, iluminación, en riegos automáticos que pueden también consumir menos, en infraestructuras, en climatización de edificaciones y produciendo esa energía de forma renovable, de forma que no consumimos recursos. Eso también contribuye a la sostenibilidad. ¿Cómo? Pues en realidad en los campos de golf interesante es hidrógeno y solares fotovoltaicas, que tienes una forma de incorporar energía sin consumir de la red eléctrica. Y a la vez que hacemos todo esto, para descarbonizar, también podemos hacer proyectos de absorción. Esto me imagino que os lo habrán contado. Cuando tenemos nuestros planes de descarbonización, una parte importante es la absorción, cuando podemos dejar de emitir o compensar lo que emitimos. Y en esa compensación vienen estos proyectos de absorción donde las plantas preferentemente, pero en nuestro caso también las herbáceas, los arbustos, absorben
ese CO2. Entonces, a la vez que hacemos esto, es muy importante también tener en cuenta que podemos favorecer ese capital natural que es, yo creo, la gran diferenciadora entre la actividad del golf y otras actividades generadoras de ingresos, ¿no? O otras actividades económicas. En ese favorecimiento de la biodiversidad o del capital natural es donde podemos nosotros hacer la diferencia. ¿Por qué? Porque en el momento en el que nosotros plantamos, no es lo mismo traernos unas plantas de un vivero de jardinería que plantar especies autóctonas que a la vez van a favorecer que vengan pues, estos insectos que os han comentado, esta herpetofauna, y al final estás creando una biodiversidad donde tienes una cadena trófica. Si hay insectos habrá herpetofauna, si hay herpetofauna habrá otro tipo de especies, habrá vertebrados, tendremos más pájaros y estaremos contribuyendo a esa Red Natura 2000 y a esa riqueza de la Red Natura 2000 y de nuestras zonas especiales de conservación de aves o de conservación de hábitats, que es bastante interesante. Entonces, a la vez que hacemos esa descarbonización, es interesante tener en cuenta esta serie de conceptos, ¿no? Que luego podemos entrar en el debate, si os interesa, en cualquiera de ellos. Podemos utilizar especies vegetales autóctonas, debemos utilizar plantas que consumen menos agua, plantas xerófitas, y además es que ahorramos dinero en un mantenimiento posterior, porque yo reduzco riego, con lo cual ahorro dinero de riego y ahorramos también tener que estar, pues por ejemplo, segando más, cortando más, dándole forma a la vegetación. O sea, ahorramos en mantenimiento de personas y en mantenimiento de recursos, eligiendo bien qué especies plantamos. También, como os decía, conseguimos una mayor integración de estos campos de golf en esos ecosistemas. Si ahora mismo, por ejemplo, en este campo de golf, que es un ejemplo de todo, ¿no? Estamos en un robledal maravilloso, con encina. Si nosotros aquí nos dedicamos a plantar unas plantas de jardinería muy exóticas, esto será una isla, nunca estará integrado en el ecosistema global. Entonces no tendremos afluencia de la fauna que existe aquí, no tendremos integración de las especies y seremos una isla con un impacto ambiental grande, mientras que podemos ser una parte de ese ecosistema y no solo eso, podemos constituir en un campo de golf lo que llamamos ahora, que está tan de moda, un refugio climático, ¿no? Porque al final aquí esto es un remanso de frescor. Y entonces estamos intentando en las ciudades construir esos refugios climáticos, pues en los parques, a veces en las bibliotecas. Si tenemos un campo de golf, la oportunidad de tener ahí un refugio climático es maravillosa. Tenemos agua, tenemos vegetación, la temperatura normalmente baja un par de grados o 3 con respecto a cualquier zona urbana, a cualquier núcleo residencial, y es otra oportunidad, ¿no? Entonces hay que intentar pensar dónde estamos, ¿no? No vivimos aislados de lo que nos rodea. ¿Dónde estamos? Aquí estamos en un ecosistema natural que tiene roble, que tiene encina. Pues plantemos eso, plantemos lo que dotemos a ese estrato arbóreo del estrato arbustivo que corresponde. Es decir, ¿qué tendría yo en un encinar o en un robledal, ¿no? No nos traigamos una especie exótica que requiere mucho mantenimiento y que al final va a constituir una isla, sino que busquemos esos arbustos y esas herbáceas que forman parte del ecosistema natural. Nos costará menos de la mitad de dinero y de recursos mantenerlo además, con lo cual, bueno, pues es beneficioso para la actividad y beneficioso para el ecosistema circundante y también, al final, pues para el capital natural de la Comunidad de Madrid, si nos vamos más allá, ¿no? Otra cosa interesante es favorecer la presencia de fauna local, que esto es bastante fácil en un campo de golf, porque la fauna va buscando alimento, va buscando bebida, tenemos agua. Como digo, si plantamos especies arbustivas o arbóreas que sean óptimas para este ecosistema, la fauna va a venir, van a venir solos. Si además hacemos actuaciones, pues como habéis visto esta mañana, ¿no? Que me comentaba el presidente de la asociación, ¿no? Que este campo de golf tiene además cajas nido y tienen otra serie de cosas, pues claro, mucho mejor, ¿no? Ese tipo de actuaciones también favorece que venga la fauna. Presencia de arbolado seco. Esto es bastante difícil de asimilar.
en un campo de golf no podemos tener árboles secos que supongan un peligro y que se puedan caer encima de las personas o de los bienes, eso es evidente, porque no tenemos, esto no es un monte donde sí que podemos dejar que la madera muerta se quede en el monte, que a su vez atrae biodiversidad, aquí no, pero sí podemos a lo mejor pues no ser tan estrictos con algún árbol más viejo o con más edad, pues que enseguida queramos cambiarlo por otra especie nueva y mucho más brillante, ¿no? Pues a lo mejor podemos dejar que la evolución natural siga su curso, aunque miremos un poco la estética, es evidente que vamos a buscar una estética que esté bien y que guste a nuestros jugadores y por supuesto, evitar peligro para bienes y personas. No vamos a dejar ramas secas gigantescas ni árboles secos gigantescos, pero sí tener en cuenta esa evolución natural que al final, bueno, pues un árbol cuantos más años tiene, más biodiversidad asociada tiene. Entonces, bueno, pues no tengamos prisa, dejemos un poco que la naturaleza también siga su curso donde se pueda. Zonas de agua. Como digo, nosotros tenemos balsas de captación en los campos de golf y tenemos además en algunos casos algún estanque simplemente es por estética, ¿no? Bueno, pues al final esas son zonas para beber para la fauna importantísimas que además debemos intentar renaturalizar. En lugar de hacer una cosa artificial con unas paredes verticales, pues está bien que tengan formas naturales, las balsas de agua, que tengan a lo mejor islas en el centro, en el caso de que tengan el tamaño suficiente. Naturalizar esas balsas de agua, tanto de captación como de recreo, esparcimiento, paisaje, embellecimiento, para que a su vez sirvan para que la fauna pueda beber y tengamos anfibios y tengamos insectos y lo que podamos, ¿no? Entonces, bueno, la apuesta a futuro a la que yo os animaría desde la Comunidad de Madrid para hacer que esta actividad sea una actividad completamente integrada en el entorno, sea sostenible y además tenga un impacto ambiental lo más bajo posible, pues apostamos por implantar un estándar de campos sostenibles que puede ser a través de esos planes de sostenibilidad que os animo a hacer, por el uso de agua regenerada de las depuradoras de Canal de Isabel II, cuando pueda llegar, por la implantación de un mayor mix energético de origen renovable, será mucho más interesante cuanta más energía podamos producir y consumir menos de la red, por el fomento del golf como generador de biodiversidad, no como una isla en un ecosistema. Ese concepto es importante, que no seamos una isla de especies exóticas en un ecosistema muy diferente, por difundir el papel de los campos de golf como refugios de fauna, como os decía, o como sumideros de dióxido de carbono, tanto en el suelo, con las plantas herbáceas, con el tipo de césped que escogemos, con las plantas arbustivas o con los árboles, y por adoptar alguna de las certificaciones ambientales que ya existe, que lo que certifican es que nuestra gestión es ambientalmente más sostenible. Hay varias, está la ISO 9001, la ISO 14001, en función de lo que nos queramos involucrar o de los aspectos ambientales en los que queramos incidir. Y bueno, como guiño a nuestros anfitriones, pues he puesto ahí el golf de la Herrería, que realmente es un ejemplo, es de los primeros que se ha certificado, está certificado en el registro de huella de carbono, también tiene las ISOs y es un modelo de gestión ambiental que yo creo que es replicable en cualquier otro campo de golf. Aunque tengamos un reto mayor, alguno que esté inmerso en la zona metropolitana, quizá tiene un reto un poco mayor que este, pero es factible. Entonces yo desde aquí os animaría a que nos preguntéis, a que emprendáis cualquier tipo de actuación hacia la sostenibilidad del golf, que también además le va a dar, yo creo, una buena fama al sector, ¿no? Se va a ver como un aliado de la conservación y no como lo contrario. Y muchas gracias. Muchísimas gracias. Irene, no sé ¿quién va a hablar ahora de...? ¿Vas tú? Sí. Bueno, deja que no, yo no he traído... Perfecto. Gracias, Irene, porque has introducido un montón de temas, ¿vale? Lo primero, agradecer a Enrique, a Juanjo, invitarme a esta ponencia para hablar de descarbonización. En realidad, el equipo de NTT Data, como decía Irene antes, ¿no? Hablaremos de descarbonización, hablaremos de biodiversidad, hablaremos de agua, podemos hablar de circularidad. Hay que entender esto como
como un ecosistema en sí mismo, ¿no? Al final todo está muy relacionado, ¿no? Yo me voy a focalizar en todo lo que es descarbonización. Creo que de todos los temas que has tocado hay uno que quedó un poco colgando, que es toda la parte de sensibilización, ¿no? El poder que tiene el golf para empujar estos temas en empresas y en sociedad, ¿no? Lo veremos al final. Pero creo que desde NTT Data, por ejemplo, tenemos muy claro el poder que el deporte tiene, linkar deporte, sostenibilidad. Nosotros venimos trabajando en diferentes deportes, ya sea, si estáis viendo el Tour de Francia, veréis que NTT Data está trabajando en indicadores, ya sean de tiempo, también de sostenibilidad. Trabajamos en el mundo del motor, trabajamos pues tanto con la Federación Española de Automovilismo como con MotoGP, trabajamos con la IndyCar, trabajamos con rugby. Hay un punto muy grande de sensibilización y de impacto positivo entre sostenibilidad y el deporte. A partir de aquí, bajo al detalle de temas puros de descarbonización. No sé cuántos de aquí, aparte de la herrería, calculáis huella de carbono a día de hoy. No os dé miedo, no sé si... Quiero decir, hay que empezar a medir. La descarbonización, lo decía Juanjo antes, ¿no? Tenemos que medir para después poder mitigar y, en el último caso, poder compensar, ¿no? Debemos ver esto como una oportunidad, debemos medir para entender cuáles son nuestros consumos energéticos. Decía Irene, es necesario entender el consumo energético y entender las fuentes. Pero no solo de la electricidad, estamos hablando de consumos de la maquinaria, consumos de combustibles fósiles. Estamos hablando de toda la movilidad en el campo. También estamos hablando de todo lo que puede ser relacionado con la gestión del residuo, ¿no? Los que conozcáis la huella de carbono, en un enfoque corporativo medimos el alcance 1, que es todo lo que es relacionado a combustibles fósiles, todos los temas de gases refrigerantes, el alcance 2, que es la energía que yo compro de la red, y el alcance 3, que son todas las emisiones indirectas de mis proveedores, ¿vale? Bajo este alcance debemos trabajar la gestión de nuestro campo de golf. Luego tenemos un ámbito diferente, que es el ámbito del evento, ¿vale? Trabajaremos la gestión de descarbonización de mi industria, de mi campo de golf, pero luego debemos trabajar y entender una de las partes más emisoras, que suelen ser los eventos, que es otra metodología, ¿vale? Como decía antes, huella de carbono corporativa, medimos todos nuestros consumos, nuestros directos e indirectos. Cuando hablamos del evento, estamos trayendo a muchas personas y a mucha actividad a nuestro campo, ¿vale? Aquí estamos hablando de proveedores, hablamos de catering, hablamos de transporte. Todas las emisiones que se producen en un evento las gestionamos de manera diversa, ¿no? Todo lo que es el previo al evento, durante el evento y el post-evento. Esto, en muchos casos, tiene un peso muy grande en lo que es la huella de un campo de golf. Y tiene una implicación muy grande, porque Juanjo mencionó antes, el campo de golf es proveedor y es cadena de suministro de algunas de las empresas. Esas empresas van a requerir datos del campo de golf. Al final también lo dijo Juanjo antes. Sostenibilidad igual a datos. Debemos medir y debemos aprovechar esa oportunidad, ¿vale? Por tanto, yo lo que os animo es a entender la huella de carbono como un paso cero, porque registrarse en Miteco está muy bien, pero lo importante es hacer un plan. Lo mencionó Juanjo antes. Yo mido, mi huella de carbono puede ser 10, 100 o 1000, pero debo partir de esa línea base para luego mejorar. Esa mejora vendrá desde el punto de vista de la energía, vendrá con un ahorro de costes, vendrá con generación de un impacto positivo seguramente en biodiversidad, en capital natural, ¿vale? Vendrá con un ahorro de agua, vendrá con una reducción de residuos. Y todo esto nos va a ayudar en la gestión de nuestro campo y en el impacto o en la visibilidad y sensibilización que nuestro campo tiene hacia la sociedad, que también es un punto muy importante, ¿no? Entonces, animaros a entender bien ambos procesos, el que es puro de huella de carbono de mi campo y el que es el del evento, que yo creo que tiene mucha potencia. Aparte de hablar de toda esa parte de mido, hago mi estrategia, empiezo a planificar, empiezo a reducir, como decía Irene, introduzco renovables, introduzco combustibles o biocombustibles, cambio a vehículo eléctrico, a hidrógeno, empiezo a reciclar, empiezo incluso a reaprovechar biomasa. A partir de aquí,
como digo, estamos reduciendo costes y estamos mejorando nuestro desempeño. Llega un punto en el que quizá pueda compensar. Veremos seguramente con Miguel Ángel, desde Carbon to Nature y Iberdrola, cómo están trabajando los proyectos de absorción, ¿no? Este campo es maravilloso. Este campo es un encinar, un robledal que tiene una capacidad de absorción impresionante, ¿no? Aprovechemos esto desde el punto de vista de mejorar nuestro dato en huella de carbono. Aprovechemos esto para proveer de servicios ecosistémicos a la comunidad. Aquí estamos en un curso en el que estamos impartiendo temas importantes de sostenibilidad, educación, turismo. Al final esto es economía y esa economía tiene que ser sostenible. Y para empezar debemos empezar a medir y este es el punto. ¿Qué más quería mencionar? Pues evidentemente hay un punto de adaptación al cambio climático. Aquí estamos en un ambiente y en una ubicación privilegiada, pero no todas las zonas y todos los campos de España están en esta situación. Los campos de golf son un negocio y hay un punto en el que debemos integrar el cambio climático como un riesgo y como una oportunidad. Debemos saber dónde estamos, debemos saber qué nos viene en cuanto a cambio climático. Hablamos de periodos de sequía más prolongados, hablamos de precipitaciones inesperadas y con un mayor volumen, hablamos de temas que son importantes para la gestión de mi campo, ¿vale? Ahí las especies, el diseño, son fundamentales, ¿vale? Porque al final está muy bien toda la parte de la huella de carbono, medir, mitigar, ahorrar costes, tener una mejor imagen corporativa, pero pensemos en que hay unos impactos del cambio climático que ya están y aunque dejemos de emitir, seguirán estando y que van a afectar a nuestra instalación. Aquí nosotros también estamos apoyando para entender tanto el riesgo climático puro de fenómenos que puedan afectar a mi instalación como el impacto económico que esto puede tener para mi campo, ¿no? Entonces, a mí me gusta entender la descarbonización, hablábamos aquí, no solo como la mitigación, sino como también la adaptación, ¿vale? Y que ambas estrategias estén unidas y que evidentemente están muy ligadas a la biodiversidad, muy ligadas. Nosotros en NTT Data todo lo que es el área de cambio climático no es tal cual área de cambio climático. Nosotros hacemos cambio climático y naturaleza y economía circular. ¿Por qué? Porque todo está muy ligado. Al final, utilizar diferentes especies autóctonas, como se decía, son soluciones basadas en la naturaleza, ¿vale? Que te van a generar un impacto positivo que va más allá del coste, que va a traer biodiversidad, fauna, flora y va a traer una mejor experiencia para todos los usuarios del campo, ¿vale? Entonces, creo que es bueno que discutamos también, que podáis preguntar todo lo que consideréis. Nosotros, como decía antes, en los dos enfoques estamos trabajando en el mundo del deporte. Creo que en el Open somos pioneros en el punto de vista de introducir sostenibilidad y digitalización. Nosotros estamos ayudando al Open a medir la huella ambiental del evento, puro hablando del evento, porque es un evento, como todos sabéis, gigante y con mucho impacto y con una huella muy notable, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de consumos energéticos, desde el punto de vista de la movilidad, la reducción de todo lo que pueda ser consumos de combustible fósil. Todo el tema del alimento, la economía circular, lo mencioné antes. El campo en sí genera una actividad turística que a su vez está generando una serie de impactos que también se pueden mitigar y reaprovechar, ¿vale? Entonces, hagamos de esto una oportunidad en la que englobemos y sepamos meter todos los ingredientes del cóctel. Está la energía, está el agua, está la biodiversidad, están los residuos. Está muy bien certificarse, que al final es el resultado de una buena planificación y actuación durante una serie de años, ¿no? Pero creo que es fundamental internalizar esto en la gestión del campo, como digo, como una herramienta más que nos va a ayudar a mejorar a nosotros, que va a dar satisfacción a clientes, que va a dar información a los proveedores y que al final me va a ayudar a funcionar mejor, ¿no? Por tanto, y ya termino y si queréis podemos profundizar luego si tenéis preguntas, ¿no? Como concepto, en mitigación, saber trabajar bien la huella de carbono corporativa del campo, es decir, todo lo que es la gestión de mi día a día, entendido como alcance 1, 2 y 3,
lo que es emisiones directas, combustibles fósiles, refrigerantes, todo el tema energético o eléctrico puro, ya sea tomando de la red o implantando soluciones renovables, y todo el tema de la gestión de mis proveedores. Y luego de la gestión del evento, que en muchos casos son multitudinarios. Todas las personas que vienen, jugadores, la infraestructura, el transporte, todo el desmontaje, todos los residuos, metamos todo y cada cosa con su metodología correcta para sumar un dato que nos sea de utilidad para empezar a trabajar. A partir de ahí, adaptación. Puede sonar, no sé si dramático, ¿no? Pero realmente las condiciones ya están empezando a cambiar, ¿vale? Y esto se va a notar. Se va a notar a nivel de necesidad de agua, se va a notar a nivel de necesidad de introducir diferentes especies que sean más resistentes, y se va a notar desde el punto de vista del diseño. Entonces, yo ya os digo, desde NTT Data venimos trabajando en todos los ámbitos, especialmente con el Open, y no solo en descarbonización, también en la parte corporativa, biodiversidad y agua, como veréis a mis compañeros durante la tarde. Muchas gracias. Alfonso. Ahora, Miguel Ángel García, por favor. Sí, bueno, yo sí he traído una presentación, aunque si os soy sincero, la presentación es un poco más para que os sirva de soporte a vosotros después de la charla. A mí sí me gustaría centrarme fundamentalmente en 3 puntos, ¿vale? Bueno, esto no es importante, ahí tenéis mis datos de contacto por si después... ¿Es importante? Bueno, es importante, depende para qué. Para lo que venimos a hablar no es importante. Me gustaría, como os decía, perder 5 minutos en explicar por qué es interesante invertir en naturaleza. Creo que en este mundo, yo llevo 18 años en Iberdrola y vengo del sector privado, y a mí me parece que hay que empezar a hablar de manera más abierta del sector privado y de la inversión en naturaleza. No es ningún tabú, es una oportunidad de negocio y hay que tratarlo como tal. Y me gustaría, hablando con gente que gestiona campos de golf, pues contaros desde mi punto de vista por qué creo que es importante invertir en naturaleza. Tenéis información sobre quiénes somos, Carbon to Nature, que somos una empresa de Iberdrola, 100%. Insisto, iré muy deprisa, es para que lo tengáis con la documentación. Y finalmente sí me gustaría perder también un poquito de tiempo en hablar de estrategias de descarbonización de golf, con ejemplos. Hay un campo de golf ya en el mundo que es neutro en carbono, que está en Singapur, y creo que es retador, pero yo creo que, insisto, es una fuente de riqueza y de negocio. ¿Por qué es importante invertir en naturaleza? 3 pilares, ¿vale? Esto lo he explicado muchas veces en el Consejo de Iberdrola de las distintas sociedades participadas, y es bueno explicarlo en la administración pública, que tiene que ser motor de este cambio, ¿no? Primero, porque hay unas metas muy claras. Antes decíais, la sostenibilidad está para quedarse, y poníais, desde mi punto de vista, un muy buen ejemplo, la ley de protección de datos. Los que no somos tan viejos nos acordamos cuando se empezó a trabajar con la protección de datos, que decíamos, bueno, esto es una moda, ya pasará. No, pues esto es igual, esto no es ninguna moda. Esto viene para quedarse. Hay objetivos muy claros, marcados por normativa. Hay países como Australia, por ejemplo, donde la descarbonización es obligatoria por ley, con penalizaciones a través de impuestos duras. Hay estados de Estados Unidos donde todos los proveedores de las administraciones públicas tienen que tener aprobadas sendas de descarbonización severas, como el estado de California, como el estado de Nueva York. En Colombia hay también un marco normativo obligatorio. Está claro que tenemos objetivos como sociedad muy ambiciosos, tanto en reducción de huella de carbono. El objetivo está en reducir un 43% las emisiones a 2030, para lo cual es fundamental, y la ciencia está todo el mundo de acuerdo, que hay que capturar, hay que absorber. No vale solo con dejar de emitir, ¿vale? Y yo creo que ahí los campos de golf podéis jugar un papel interesante. Segundo pilar, que es algo muy llamativo y son datos también. Todo lo que os estoy contando está sacado del World Economic Forum y del Banco Mundial. No lo dice Iberdrola, es ciencia. Aproximadamente, a día de hoy,
el 50% del Producto Interior Bruto, y lo quiero repetir, 50% del Producto Interior Bruto del planeta viene directamente de la naturaleza. Y, sin embargo, las empresas no están parando a pensar. Voy a poner un ejemplo, Iberdrola, no quiero hablar de otras empresas. Iberdrola debería pararse a pensar en cuidar el sol y el viento, porque es nuestro negocio. Si no hubiera viento, pues no podríamos producir prácticamente el 30% de la generación eléctrica que vendemos, es nuestro negocio. Por eso es importante invertir en naturaleza y por eso una empresa como Iberdrola se plantea muy seriamente dentro de su core business y de su plan estratégico invertir en naturaleza. Y otro dato importante es que, unido a los objetivos que os contaba antes de reducción, la naturaleza tiene y va a ser el foco de captura de la mitad de las emisiones que necesitamos. Y esto es una realidad. Y se está gastando dinero, se está invirtiendo dinero en tratar de descubrir técnicas de captura de carbono tecnológicas. Pues hay los chinos tienen unos molinos gigantes pues que capturan. Por mucho que avance la tecnología en el corto plazo, tenemos que ser conscientes de que al menos la mitad de las necesidades de captura van a venir de la naturaleza, fundamentalmente de nuestros bosques, de nuestros suelos, de nuestros océanos, y es algo muy evidente. Y el tercer punto es que además esta inversión genera un valor muy importante, un efecto multiplicador, que ya estudiaban en economía los fisiócratas siglo XVI, unos franceses locos que decían que el sector primario tenía un efecto multiplicador. Pues bueno, ahora ha venido otra vez toda la ola del neoliberalismo y estas cosas, y están retomando estudios de cómo la inversión en naturaleza tiene un claro efecto multiplicador sobre la economía. Pero datos que os podemos dar también. Primero, disminuyen el coste de adaptación. Ahora mismo, el Banco Mundial cifra en una inversión de aquí a 2030, invertir en naturaleza nos puede llegar a ahorrar 140.000 millones de dólares en adaptación a cambio climático. ¿Qué significa adaptación al cambio climático? Daños que causa un huracán en Florida. Pues cada vez que pasa un huracán por Florida hay que invertir en infraestructuras. Cuesta mucho más invertir ex post, o sea, en reparar lo que ocurre, que en tratar de mitigar desde un punto de vista inicial. Con lo cual, me parecía muy importante en este curso, por lo menos, que os vayáis de aquí pensando, es muy importante, tenemos que tener el foco muy claro en la naturaleza, más allá de ideologías, más allá de agendas políticas, más allá de debates sobre la Agenda 2030, negacionistas, todas estas cosas que están muy de moda, pero son hechos, ¿vale? Segundo, lo habéis dicho ya, Alfonso, Irene, pero bueno, es simplemente a lo mejor para que lo tengáis de manera visual, ¿no? Que es cómo se descarboniza. Primero, calcular, fundamental, lo decía Alfonso, hay que calcular vuestra huella. Hay metodologías ya muy consolidadas, es relativamente sencillo, hay empresas que os pueden ayudar, hay herramientas de la administración pública. Empezar es cuestión de echarle ganas y decir, venga, vamos a ver cuánto carbono está emitiendo mi campo de golf. Una vez que lo tenéis calculado, tenéis que hacer un plan de descarbonización, es decir, cómo puedo reducir esa huella de carbono. Y al final de ese camino, dependiendo de los recursos, dependiendo de la inversión, dependiendo de la financiación, al final hablaremos de los créditos de carbono, que es un mecanismo que podéis usar para financiar vuestro plan de descarbonización. Siempre va a haber una parte que no se puede reducir, que es lo que se llama huella estructural. Y ahí lo único que podéis hacer para ser neutros es compensar. ¿Cómo se compensa? Con créditos de carbono. Y aquí también quiero parar 3 minutos para, digamos, hablaros un poco de greenwashing, y hay medios de comunicación también, yo creo que con mucha carga ideológica, por desgracia, que dicen que los créditos de carbono al final pues es greenwashing porque es pagar para contaminar. Es que eso no es. Quien dice eso no sabe realmente de qué está hablando. Los créditos de carbono se deben usar, y la normativa así lo exige, para compensar huella estructural. Es decir, una vez que desarrollas tu plan de descarbonización,
siempre te vas a encontrar con una parte que no puedes descarbonizar y ahí es donde hay que usar créditos de carbono. Os pongo un ejemplo de un cliente de Iberdrola, el mejor cliente, creo, del mundo, Microsoft. Nosotros estamos suministrando energía verde y apoyando al plan de descarbonización de Microsoft en 4 centros de datos por todo el mundo, en Europa y en la costa oeste. Un centro de datos es un edificio donde están todos los servidores que maneja la compañía pues, para poder operar y para prestar servicios. Todas las instalaciones de ese edificio, por mucha energía verde que pongas, van a tener un backup de seguridad que tiene que ser suministrado por gas. ¿Por qué? Porque si en un eventual evento, en una emergencia, no hay suministro eléctrico, pues necesitas generadores que funcionan con gas. Lo mismo pasa en un hospital, que tiene también generadores diésel, generadores gas, y eso no va a cambiar. Para compensar esa parte del edificio que es imposible descarbonizar, ¿qué usa Microsoft? Créditos de carbono. Pongo el ejemplo de Microsoft porque además es la única compañía del mundo que está compensando su huella desde su fundación. Pero bueno, eso es ser ya muy chulo y tener un EBITDA impresionante de dinero, pero no os pido eso. Pero Microsoft incluso ha dicho, bueno, yo voy a hacer un plan de descarbonización desde que nací y voy a calcular mi huella desde que nací y ver cómo me descarbonizo y compensar todo aquello que no he podido compensar, ¿vale? Para esa parte de compensación es donde está la empresa de donde yo vengo, Carbon to Nature, ¿vale? Es decir, cuando hayáis calculado la huella, cuando hayáis hecho vuestro plan de descarbonización, que ahí también os puede ayudar Iberdrola, pero os puede ayudar Entity Data, os puede ayudar un montón de compañías, para esos créditos de carbono es para lo que está Carbon to Nature, ¿vale? ¿Qué es un crédito de carbono? Y aquí sí que voy a ir un poco más deprisa, ¿vale? Hay empresas que, bueno, pues emiten CO2, como os decía antes, bueno, pues por mucho que descarbonices, tienes todo el cálculo de la huella, llegas a un punto en el que es imposible reducir más tu huella de carbono y lo que haces es, empresas como Carbon to Nature capturan carbono de la atmósfera, esa captura de carbono se tituliza en un crédito de carbono que se vende a otra empresa para que pueda compensar su huella estructural, ¿vale? Carbon to Nature en concreto, bueno, un crédito es una tonelada capturada o evitada, con lo cual, voy a poner un ejemplo muy simple, Carbon to Nature, hay una zona boscosa en el norte de Madrid que se ha incendiado, pues va allí, prepara el terreno, hace una reforestación, esos árboles crecen, al crecer esos árboles capturan CO2, por cada tonelada que captura de CO2 yo tengo un crédito que a través de la Oficina Española de Cambio Climático pues se puede vender a un campo de golf como el vuestro que tenga allí registrada su huella para compensar su huella de carbono. Eso es explicado de manera muy sencilla, muy simple, como qué es un crédito de carbono y cómo funciona, ¿vale? En el caso de Carbon to Nature, y aquí voy a ir muy deprisa, porque, insisto, no es importante, si lo tenéis en la documentación, nosotros, os decía, empresa 100% Iberdrola. Iberdrola es la segunda empresa del mundo en eléctrica, por capitalización bursátil, y la primera, con bastante diferencia ya, en energía verde, tanto por capitalización de activos como por producción de megavatios verdes, ¿vale? Carbon to Nature solo invierte en soluciones basadas en la naturaleza, es decir, tenemos proyectos en cartera que capturan carbono, capturan CO2 a través de la naturaleza, puede ser reforestaciones, aforestaciones, carbono azul, gestión forestal. Todos nuestros proyectos tienen un alto impacto en biodiversidad y desarrollan comunidades locales, con lo cual contribuimos a reducir la huella global y apoyamos a la descarbonización de nuestros clientes. Clientes también, nuestros clientes que son clientes Iberdrola, el ejemplo que os ponía antes con Microsoft, ¿vale? Tenemos un objetivo de alcanzar 60 millones de toneladas capturadas, un mix de proyectos, 75% Latinoamérica, 20% Europa, 50% resto del mundo. Esto, como os decía, no es relevante. Tenemos un mix invertimos un 80% proyectos forestales. Carbono azul es captura de carbono a través de proyectos en manglar, en
a través de reforestación en manglar, 5% de innovación. Tenemos 2 proyectos de innovación en España, de Posidonia en Valencia y de evitación de metano en ganadería con Grupo Pascual. Y os cuento las 3 Is, que son marca Iberdrola, innovación, integridad e impacto, ¿no? Es cierto que puedes trabajar en muchas empresas. Lo bueno que tiene trabajar en mi empresa, y estoy especialmente orgulloso, que es una empresa de impacto, que lo que hacemos es rentable, porque sí, lo subrayo, es obvio, pero es cierto que la actividad que hacemos pues, genera un impacto positivo en las comunidades, ¿no? Aquí tenéis nuestro mix actual de proyectos, en países donde ya está Iberdrola. Ahora mismo el foco lo tenemos en España, donde tenemos 13 proyectos ya en marcha, 2 millones de árboles plantados para capturar 800.000 toneladas. Aquí tenéis algunos ejemplos de proyectos en España, el Bostal, donde estamos haciendo una transformación de un bosque maderero comercial en un bosque nativo, básicamente pues cambiando las especies, quitando la mayor parte del pino, que es obviamente la especie maderera, y plantando especies autóctonas. Todos nuestros proyectos tienen especies autóctonas, todos nuestros proyectos siguen las líneas marcadas por los planes de ordenación forestal de las comunidades autónomas, todos nuestros proyectos calculan línea base tanto de CO2 como de biodiversidad. Son temas a lo mejor un poco más técnicos que luego podemos entrar a hablar un poco más en concreto. El último proyecto que presentamos está en Jarey de la Vera, en Cáceres, que es el mayor proyecto público-privado de España, donde tenemos 1.500 hectáreas, ¿no? Pero lo más interesante, y aquí sí que esta diapositiva me voy a parar un poco más, porque es lo que os ocupa, no saber quién es Carbon to Nature. En este ciclo calcula, reduce, compensa. Me interesa un poco este gráfico, es de un informe muy interesante que os recomiendo, de Climate Impact of Golf Course, de RIA, que es bueno, vosotros lo deberéis conocer mejor que yo, efectivamente. Tiene un informe realmente muy interesante, que os recomiendo, muy bien hecho además, y entonces te explica muy bien cómo calcular el balance de carbono de un campo de golf. En esta gráfica, el campo de golf tienes una serie de emisiones, que digamos que es tu huella de carbono en negativo, es decir, lo que estás emitiendo en la atmósfera, fundamentalmente por todas las actividades que haces de plantación, de preparación de la tierra. Ahí tu huella viene determinada por el combustible en gasolina o diésel que usas con la maquinaria. Tienes fertilizantes que usas para mejorar la calidad de tu césped. Obviamente, todo el sistema de riego que consume electricidad y todas las actividades el mowing, que no sé cómo lo decís en español, pero bueno, trabajar, el segar y trabajar sobre toda la superficie del campo de golf, que también tiene una huella notable por el consumo de combustible de esa maquinaria. Y luego en la otra parte tienes el sequestration, es decir, cómo un campo de golf puede capturar CO2 de la atmósfera. Si tus emisiones son mayores que tu captura, tienes un balance de CO2 positivo, que si llegas a la conclusión de que es estructural, puedes compensar con créditos de carbono. Si no, dentro de tu plan de descarbonización, lo que puedes hacer es ir invirtiendo dinero tanto en reducir emisiones como en incrementar la captura, el sequestration. Y aquí en verde tenéis medidas sencillas o rápidas que podéis hacer para reducir emisiones. 1, electrificación de maquinaria. Podéis tener buggies eléctricos, bueno, eso es una tontería porque creo que todos los buggies ya son eléctricos, ¿no? Pero podéis electrificar toda la maquinaria, podéis electrificar instalaciones en edificios de climatización, calderas que funcionen con gas, las podéis pasar a electricidad, y esa electricidad que se genere con paneles solares o con aerotermia. Podéis usar abonos. A mí me sorprendió leyendo el informe para venir aquí, los abonos, los fertilizantes, generan un CO2 importante y hay posibilidad de usar otro tipo de abonos que son también eficaces, pero que tienen una huella de CO2 mucho
más baja, es inferior. Y finalmente, pues invertir en energías verdes. Podéis aliaros con una empresa como Iberdrola o con cualquier otra empresa que haga energías verdes, instalar paneles solares o instalar cualquier otro tipo de mecanismo que genere electricidad. Con estas medidas lo que estaríais es reduciendo emisiones, ¿vale? Y en la parte de mejora o de captura, mejora del césped, también hay tipologías de césped que no tengo ni idea, porque no juego al golf, de lo buenas que son para jugar, pero sí que el informe habla de tipologías de césped que capturan más CO2 porque tienen un crecimiento más intenso. Obviamente, para eso están los ingenieros y los técnicos, que os podrán decir mucho mejor que yo cuál es la tipología de césped que se puede usar, pues que combine la cantidad de agua que dispone el campo, pero que pueda mejorar la capacidad de captura. La forestación es muy interesante delimitar áreas del campo de golf donde a lo mejor hay baja densidad arbórea y podéis plantar árboles nativos, el mismo árbol que ya hay plantado, a poder ser incluso usando semillas del propio árbol para tener la tranquilidad de que va a poder germinar mucho mejor. No soy ingeniero forestal, me da mucho pudor hablar de todo esto porque seguramente uso conceptos que no son técnicamente buenos, os pido disculpas de antemano. Reforestación, lo mismo, igual que la forestación, hay a lo mejor zonas del campo que por cualquier razón ha perdido más arbórea, o habéis tenido un pequeño incendio, o tenéis especies que no son autóctonas y que bueno, vienen heredadas de años atrás, pues ahí también podéis hacer esa actividad y mejorar la captura de carbono del campo de golf. Los dos últimos son más novedosos, de hecho en España no generan créditos de carbono todavía, aunque están previstos en la normativa, con lo cual será cuestión de tiempo, pero sí generan créditos de carbono y capturan y se mide fuera de España. Uno es la gestión forestal. La gestión forestal es básicamente medir la línea, calcular cuánto captura tu masa forestal en el campo de golf, invertir en una serie de actuaciones específicas concretas que te marca el estándar y la metodología, y dentro de 2 o 3 años vuelves a medir y te darás cuenta pues, que tu bosque ha capturado más CO2, ¿vale? Y eso es lo que es gestión forestal. Y el último punto, muy interesante, donde se está invirtiendo mucho en investigación, porque todavía no está demasiado claro, es lo que se llama el carbono del suelo. Es decir, de todo el sustrato y en un campo de golf obviamente también hay, captura CO2, hay técnicas de momento caras para medir cuánto carbono captura el suelo, pero es algo que podéis ir explorando y podéis también hacer algún tipo de piloto en alguna zona concreta, viendo cómo determinadas actuaciones que se pueden hacer sobre el suelo mejoran la capacidad de captura de carbono del suelo. Y yo creo que eso es todo. Ahí tenéis mis datos de contacto, encantado de poder facilitaros información, resolver dudas, a vuestra disposición para ayudaros en lo que queráis, ¿vale? Gracias. Muchísimas gracias. Juanjo, te pido que... Muchísimas gracias. Bueno, es que si no, no veían. Por eso me he quitado. Muchísimas gracias por la presentación. Hemos entrado ya en temas, como os decía, más técnicos. Formaron parte el plan de descarbonización del plan de sostenibilidad. Bueno, en primer lugar quería decir una cosa. Nosotros presentamos o de alguna manera conformamos el curso intentando que las administraciones estuvieran presentes. La Comunidad de Madrid aceptó amablemente, además habéis visto en el tono en el que se habla de los campos de golf. Perfecto, es una actividad económica. Ayer vimos cuál es el impacto. Así tendría que ser en todas las comunidades autónomas, ¿de acuerdo? Hay que trabajar, hay que reducir los consumos de agua, pero no porque va a venir una época de, como decía Alfonso, de estiaje, de estrés hídrico. Pero me gustaría destacar una cuestión. Invitamos al Ministerio de Medio Ambiente. El Ministerio de Medio Ambiente tiene 3 competencias en los planes que vamos a ver. Tiene energía, tiene agua y, de alguna manera, biodiversidad. Ya no hablemos si tiene Ministerio de Agricultura con el tema de los fitosanitarios.
por alguna razón no han querido asistir. Porque la idea de hoy era también hablar de gestión forestal, es decir, la política de carbono, la política de la que estamos hablando, tiene mucho que ver, lógicamente, con la autoridad nacional. Entonces, las comunidades autónomas se ven un poquito, Irene, constreñidas a poder proponer más cosas, ¿de acuerdo? Pero bueno, al final las empresas estamos trabajando por intentar mecanismos voluntarios que nos permitan aprovechar. ¿Por qué la gestión forestal no está incorporada, de acuerdo, con unos mecanismos de absorción del catálogo, de acuerdo, que forma parte del registro? Porque los campos de oro están invirtiendo, ¿verdad? Entonces, a mí me gustaría, ¿qué opinión? El carbono orgánico del suelo llegará, yo creo que llegará efectivamente, lo hemos hablado anteriormente, es complicado, pero es un recurso de impacto. Pero a mí me gustaría hablar de la gestión forestal, el por qué, si un campo de golf no está invirtiendo, se está invirtiendo en la gestión, de acuerdo, todos en el mantenimiento, ¿por qué? Yo lo sé, pero quiero que le expliquéis un poco el por qué, Irene, desde el punto de vista de la administración y sobre todo, pues bueno, ¿qué opinión tienes de la necesidad precisamente? Porque podría ser un ingreso muy interesante en la gestión, porque la otra vía que nos queda es la reforestación, ¿de acuerdo? Los proyectos de absorción, de acuerdo con los criterios, y bueno, que te pediremos en reunión precisamente para poder hablar de un plan de reforestación de la asociación, de acuerdo con el objetivo de poder reforestar, porque has visto los beneficios que tiene. Así que me contáis los tres, empiezas tú, Irene, un poco por... Sí, claro que sí. Y yo un poco por explicaros un poco, entiendo que algunos lo sabréis, pero quizá otros no, y porque nos entendamos bien y haya un debate, os quería explicar. Normalmente la compensación de carbono ha ido dirigida siempre, como han explicado mis compañeros, a los proyectos de forestación, que es cuando plantamos por primera vez, o reforestación, que es cuando habíamos plantado, eso ha desaparecido o es algo que no nos interesa y lo sustituimos por otra cosa, ¿vale? Entonces, esto está súper medido, súper desarrollado, todos los mecanismos de compensación oficiales del Ministerio de la huella de carbono van por ahí. Y entonces, ¿qué nos está pasando? Además de que hay un montón de actividades, como decía Juanjo, que no se consideran para compensar esa huella de carbono, es que además en comunidades como Madrid, que por eso nosotros hemos empezado a liderar esa gestión forestal, se nos ha acabado el sitio donde plantar. Entonces vienen muchas empresas, Iberdrola, sabéis que la actividad económica de Madrid es gigantesca, es mayor que la de cualquier otra comunidad autónoma comparada con su territorio. Entonces hay muchas empresas interesadas en hacer proyectos de compensación de su huella de carbono en Madrid. Nosotros empezamos por intentar proporcionar superficies para hacer repoblaciones o reforestaciones a todas esas empresas y se nos ha terminado. O sea, realmente ahora no hay superficies significativas en la Comunidad de Madrid, en montes públicos o en espacios naturales protegidos o en Red Natura, donde podamos plantar una cantidad suficiente como para compensar una huella de carbono que sea notable, ¿no? Tenemos espacio para pequeñas superficies. Cuando se quema algo, que afortunadamente no es mucho, efectivamente, siempre hay muchas empresas voluntarias para llevar a cabo esas labores o para sufragar esas labores de reforestación. Entonces, empezamos a pensar el por qué, si yo tengo un bosque que es un bosque maduro, que gestiono y que me cuesta muchísimo dinero gestionar, no puede alguien compensar su huella de carbono con eso, porque es que al final yo cuando estoy plantando, esa plantación va a absorber cierto carbono, pero voy a tener que esperar bastantes años hasta que absorba lo que me absorbe un bosque maduro bien gestionado desde el minuto cero. Entonces, ¿por qué no puede entrar esa gestión forestal que, como sabéis, puede estar dirigida a muchas cosas? Yo, en función de cómo gestione una masa arbolada y en función de cómo gestione su sustrato arbustivo, puedo tener una mayor captación de agua, de más cantidad, una mayor calidad del agua que capto, una mayor absorción de carbono, una mayor biodiversidad. Es que todo depende de lo que haga en ese bosque o en esa masa forestal. Tenemos además modelos matemáticos ahora que nos permitirían poner una función por encima de la otra. Servicios ecosistémicos, que también nos han contado, imagino, hoy. Yo calculo mis servicios ecosistémicos en Madrid, los bosques de Madrid tienen fundamentalmente captación de agua. ¿Por qué? Porque todo lo que tenemos en la sierra, donde están la mayoría de los bosques, son embalses de abastecimiento para la población de Madrid. Pero bueno, nosotros si en el modelo ponemos absorción de carbono, pues me diría qué tengo que hacer con esa masa, cuánto tengo que cortar, cuánto tengo que dejar, qué especies arbustivas tengo que complementar para tener un mayor secuestro de carbono durante el mayor periodo de tiempo.
Sabéis que los árboles tienen su curva en función de la especie de captación de carbono. Cuando los planto es muy poquito, va subiendo de forma exponencial y de repente para. Pero cuando para, no baja, se mantiene. Pasan unos años hasta que empieza a bajar. Y ahí está el equilibrio, ¿no? Ahí es donde mi modelo matemático me dice, pues mira, el máximo lo tienes aquí, con estas especies y en este momento, ¿no? Es medible, puede haber indicadores perfectamente y no entendemos muy bien por qué, ni desde la Administración de la Comunidad de Madrid como comunidad autónoma, ni técnicamente cómo no se implementa. Porque al final la huella de carbono y la compensación es un sistema de medida. Pues igual que medimos la captación de una plantación, podemos medir la captación de una gestión. Ahora mismo podemos hacerlo. Con lo cual, nuestra postura, como me preguntabas, que todo esto era un poco por poneros en contexto, nuestra postura es que se debería poder permitir compensar con una gestión forestal y además es que nos vendría muy bien porque hay un montón de empresas con ganas de invertir en Madrid y podríamos hacerlo. Así es. La idea, de acuerdo, es que veáis que hay oportunidades, que la sostenibilidad no solamente trae internalizar costes, sino que tiene oportunidades y con el apoyo de las administraciones pues se puede trabajar el apoyo de las empresas, mercados voluntarios, pero hay que ayudar a internalizar esos costes, como decimos, es afrontar esa transición. Yo sí que quería apuntar un dato sobre gestión forestal. España es el país de la Unión Europea con la segunda mayor masa forestal, el segundo, y sin embargo es el 26 en producción de biomasa de sus bosques. ¿Eso qué significa? Pues que tenemos muchos bosques y de buena calidad, y la Comunidad de Madrid claramente es un campeón en eso, y sin embargo no producimos biomasa. ¿Por qué? Porque no se está haciendo nada con esos bosques, ¿vale? También quiero dar otro dato. A nivel mundial, la mayor fuente de generación de créditos de carbono, con mucha diferencia, es la gestión forestal. Países como Estados Unidos, países como Canadá, como Australia, la mayor fuente de generación de créditos de carbono es la gestión forestal, no es la reforestación. Como os podéis imaginar, pues Canadá no creo que tenga demasiado problema en incrementar su superficie forestal. Y allí han desarrollado metodologías, han desarrollado estándares y, como tú bien has dicho, se mide. Es ciencia, es complejo, muy probablemente, pero se mide y hay un consenso, digamos, entre los actores del mercado para hacerlo. Nosotros en España hemos hablado con las administraciones públicas. A nivel autonómico, yo me atrevo a decir que hay muy buena voluntad, con independencia del partido político. Nosotros estamos colaborando en gestión forestal con comunidades autónomas, tanto pues gobernadas por el Partido Popular como gobernadas por el PSOE. Yo creo que a nivel técnico hay un consenso absoluto en que es necesario. ¿Dónde está el problema? Desde mi modesta opinión, en el Ministerio, en la Administración Central. Yo creo que hay les da cierta reparo a que sea el sector privado el que desarrolle metodologías. Nosotros estamos trabajando con un estándar estadounidense que certifica proyectos de gestión forestal para poder traernos esa metodología a España y poder certificar proyectos de gestión forestal en suelo español, porque además la normativa española lo permite. Lo que pasa es que no han desarrollado, la Oficina Española de Cambio Climático todavía no ha desarrollado esa metodología. Y cuando nos hemos aproximado a la Oficina Española de Cambio Climático, la respuesta siempre, tenéis razón, esto es algo que hay que hacer, pero es el sector público el que tiene que liderar el desarrollo de esas metodologías. Bueno, pues hay falta de recursos, no está en la agenda política, sabéis que hay una normativa europea que está en ciernes y entonces pues hay como cierto sentimiento de esperar a ver qué va a venir de la Unión Europea, pero yo sinceramente creo que es fundamental. Desde Iberdrola, por ejemplo, ya estamos haciendo gestión forestal de nuestros bosques, con independencia de que genere créditos o no, que como os he dicho, a día de hoy no se puede generar. Pero bueno, yo creo que la gestión forestal tiene otros beneficios más allá de la posible captura de carbono. Y en Iberdrola, que tenemos mucho bosque, mucho. La gente no sabe que tenemos bosque, pero sí tenemos bosque porque
hay que plantar como medidas compensatorias de proyectos renovables. Entonces, cuando haces un parque eólico, pues el estudio de impacto ambiental te impone como medidas compensatorias pues plantar, y en ocasiones esas plantaciones son privadas, son propias, y ahora las tenemos que gestionar nosotros. Perfecto, pues bueno, lo habéis visto. Sí. Venía la responsable de la Oficina de Cambio Climático, Valvanera Largui, de alguna manera para intentar entablar este debate y poder preguntarle pues este tipo de cosas, ¿no? Porque no solamente son los campos de golf, es la propiedad privada también, recuerdo, en España relacionada con grandes latifundios, donde albergan especies muy importantes, de alto valor ecológico y demás, y al final es conservar nuestros bosques, buscar mecanismos de financiación. Sí, yo Alfonso, quería añadir, ¿no? Totalmente de acuerdo con lo que decís. Nosotros, también por aterrizaros en el caso del golf, ¿no? Al final vosotros sois gestores de un territorio y sois gestores de un patrimonio forestal, ¿no? La idea, nosotros como compañía innovadora, como NTT Data, es poder facilitar este tipo de mecanismos, ¿no? Porque al final, con una correcta gestión de vuestro campo, vais a tener una serie de absorciones que seguramente ahora mismo no se pueden materializar en créditos de carbono que podáis vender para retornar esa inversión que hacéis en la gestión, pero estamos trabajando para crear ese mercado que lo facilite. Pero más allá de eso, lo que quiero transmitir es: midamos, he hablado antes de medir la huella de carbono, correcto, pero midamos las absorciones que tenemos, vayan a ser créditos o no. Midámoslo porque los estándares te están permitiendo, como acción dirigida, publicar que tú estás emitiendo X, pero a la vez estás absorbiendo Y. ¿Qué es ahí? A día de hoy todavía no la puedo comercializar cuando sea un gap positivo. Cierto, pero midámoslo. Porque en el futuro, en el corto, nosotros desde NTT Data estamos trabajando para crear este mercado, que, como decís aquí, una correcta gestión forestal no solo implica generación de créditos de carbono, implica generación de créditos de biodiversidad, puede implicar la generación de créditos de agua, ¿vale? Que son conceptos que no estamos manejando en el mercado nacional, pero que existen y que al final nos van a ayudar a traducir la naturaleza en economía. Vosotros sois gestores de un negocio que depende de la naturaleza. Por tanto, metamos las herramientas en ese negocio para obtener el mayor retorno posible, ¿vale? Entonces, mi mensaje es: huella de carbono, cero miedo, y midamos todo, lo que estamos emitiendo y lo que estamos absorbiendo. Y tengamos claro que eso que estamos absorbiendo, quizá hoy no lo podemos poner en valor económico, pero me atrevo a decir que mañana, en un mañana relativamente corto, lo vamos a poder hacer. Efectivamente, sabemos que ese periodo va a ser corto, lo conoce también Irene, los mercados son herramientas. Sí, me gusta muchísimo que haya introducido Irene el tema de la compensación, o cómo y quién. Nosotros llevamos 9 años con la huella de carbono, llevamos 4 años con el cálculo, 5 años con la reducción positiva año tras año, y desde hace 10 años no hemos podido compensar, y nos negamos a compensar en Brasil o en Colombia o en México, como ha hecho Iberdrola. Yo me niego, claro, pues me quedaré así toda la vida. Y cuando estoy preguntando, parece ser que la Administración, no sé, supongo que la estatal, ya está presentando planes de forestación en territorio nacional. Tampoco me interesa irme a Álava, o sea, prefiero quedarme en la Comunidad de Madrid. Entonces, la pregunta es, ¿el Gobierno regional tiene potestad de poderme dar opciones a reforestar, aunque sea en el Centro Nacional de Golf, que tiene muy poquitos árboles, y yo le ayudo? Pero por lo menos que mi gestión, que mi dinero lo pueda ver crecer, no que se me vaya a México, que no tengo nada, se me ha perdido nada allí. Bueno, como os decía, nosotros para plantar ya tenemos poco espacio, pero tenemos espacio para hacer muchas cosas. Y esas cosas se pueden medir, efectivamente se pueden medir. Si queremos indicadores de buena gestión para un tema financiero, como decía Juanjo, para una responsabilidad social corporativa, me va a servir. Nosotros podemos proporcionar, y lo estamos haciendo con algunas empresas, proyectos regionales que compensan huella hídrica, huella de carbono, y que tienen varias componentes. Además, tienen biodiversidad. ¿Qué podemos ofrecer? Indicadores de aumento de esa biodiversidad, de secuestro de carbono o de captación de agua.
no podemos certificar, como hace el registro de huella de carbono, una compensación oficial. Para eso tiene que entrar en la contabilidad nacional. También trabajamos con el Ministerio en todos los grupos de trabajo intentando tirar del carro porque nos interesa. ¿Por qué? Porque la Comunidad de Madrid tiene un plan ahora, por ejemplo, muy ambicioso de gestión forestal, que hemos llamado Activa Montes. Nosotros ahí, por un lado, generamos aprovechamientos, que eso genera ingresos, con lo cual eso quiere decir que yo licito un aprovechamiento de un monte que tiene una rentabilidad económica y viene un maderista y corta y se lleva la madera y la vende. Me genera un ingreso, no es muy grande, pero no me cuesta nada hacer eso. Y por otro lado, hago una selvicultura de conservación y eso me cuesta mucho dinero. Mantener todos los espacios arbolados y arbustivos de los espacios naturales protegidos, de la Red Natura, todo eso cuesta mucho dinero. Y hay muchas empresas dispuestas a pagar eso. Y yo tengo los proyectos encima de la mesa. Entonces viene alguna empresa, pregunta y hemos trabajado con ellas con responsabilidad social corporativa. Pero estaría muy bien que esto computara, igual que computan las reforestaciones, a nivel de créditos de absorción, porque eso te permitiría compensar de alguna forma oficial tu huella de carbono sin tener que ir a la Amazonia, por ejemplo, o a Álava. Es lo que necesito. Entonces, ¿crees que en pocos años puedo yo gastarme lo que estamos dinero? alineados, además, completamente, yo creo que todas las administraciones, bueno, corrígeme, tú trabajas más con todo, pero yo creo que, desde luego, a nivel técnico, todas las administraciones autonómicas estamos en eso y las empresas también, porque tienen a otras empresas que les piden que dónde puedo invertir. Que quiero compensar. Claro, hay una propuesta que, vamos, lo que pasa es que no te gusta oírla, Enrique, que es la propuesta de los mercados ambientales, famosos in value, es decir, que estamos ahí trabajando. La cuestión es que tú a un mercado le tienes que dar rigurosidad, metodología, rigor científico, técnico, es decir, esos estándares que maneja Miguel Ángel, que también maneja NTT, esa metodología tiene que verse apoyada, porque al mercado hay que darle transparencia, objetividad y demás. Pero no son 2 años, viene muchísimo menos tiempo, porque las empresas sabemos que quieren compensar, independientemente de que se las reconozca o no, quieren hacerlo, porque quieren comunicarlo, ¿de acuerdo? Y eso yo creo que es el gran valor que tienen muchas empresas, es decir, se da igual. Es decir, a nosotros nos interesa realmente, porque creen en esa labor y en esos beneficios. Por tanto, en el menor tiempo. La pregunta, un poco para centrarla, directora, ¿es posible presentarte un plan de reforestación en los campos de golf? Es decir, ¿se brinda el espacio que tienen los campos de golf en algunas hectáreas para poder apoyarlo a un plan de reforestación? Yo creo que sí. Pues y son las empresas como Iberdrola y como NTT las que van a apoyar sin necesidad de cobrar, que os vais a involucrar en esto, pues sí. Es decir, al final es lo mismo que se hace en Madrid. Los que seáis gerentes de otras, igual la Asociación Española de Campos de Golf, tiene que hacerlo con sus comunidades. Aquí lo que pasa es que tenemos la suerte de poder tener un diálogo dentro, lógicamente, el respeto de las actividades. Cada uno, ellos tienen el cumplimiento de la ley, vosotros tenéis una actividad económica. Bueno, pues esa es la cuestión, ¿de acuerdo? Entender la sostenibilidad como las oportunidades, y hay generación de oportunidades con esfuerzo. Así que los que estéis en Madrid, enhorabuena. Los que estéis en otras comunidades autónomas. Yo sí que no cobro, ¿eh? Ya os lo digo. Y ese es bueno, ¿qué más cuestiones? Sí, yo quería apuntar una cuestión que yo creo que a lo mejor es útil para vosotros. Para compensar tu huella, no necesitas que los créditos de carbono estén inscritos. De hecho, y te puntualizo dos cuestiones. Una, Iberdrola no compensa su huella. Iberdrola tiene la suerte de, por su actividad, capturar mucho CO2, y entonces nuestra senda de descarbonización nos va a llevar al menos a cumplir nuestros objetivos de Scope 1 y Scope 2 en 2030 sin necesidad de compensar, ¿vale? La actividad de Carbon to Nature va encaminada a clientes de Iberdrola, no a Iberdrola. Pero me interesa contaros que hay un concepto técnico que se llama insetting, que básicamente en el gráfico que os puse yo en mi diapositiva, tú aquí calculas tus emisiones y tú aquí calculas lo que capturas. Lo que capturas puede estar en tu campo de golf y tú puedes plantar árboles, medir la huella o medir lo que capturan esos árboles y no necesitas créditos de carbono. Tú cuando audites tu huella, Entity, AENOR o quien venga, va a sumar tus emisiones, va a restar tus capturas y la Oficina Española de Cambio Climático ahí no tiene nada que decir. Es tú
balance como compañía. Eso no me lo va a certificar, ¿eh? No da el sello. Claro, Vale, no te claro. da sello, pero Pecho ante mis socios de que he hecho una inversión de 20.000 euros y tengo un sello, que es lo Claro. único que me gustaría. Pues hay que trabajar. Pero están en el camino Eso. de eso, de incorporar gestión forestal, incorporar restauración también de naturaleza. Joder, una restauración de un humedal, por ejemplo, es que eso te da crédito de carbono, te da disminución de huella hídrica, te da créditos de biodiversidad cuando los inventemos. Esa es la cuestión. Tienes espacios en la naturaleza que es que son varios factores, no solo carbono. Y Estamos- vosotros tenéis muchos. Es que yo en la presentación lo intentaba transmitir. O sea, es que cuando yo estoy haciendo una balsa de agua en un campo de golf para captar agua, para ahorrarme dinero y no tener que tirar de pozo, es que además tengo créditos de biodiversidad, tengo un refugio climático, tengo absorción de carbono. O sea, tienes muchas cosas. Entonces, ahí están los expertos en medirlo y tenemos que, entre todos, instar al Ministerio a que en esas sellos oficiales nos los compute, porque efectivamente es que no hay nada como un cómputo oficial. Entonces, por eso yo os decía, nosotros trabajamos con muchas empresas que tienen sus líneas de actuación de responsabilidad social corporativa y como Iberdrola, les da igual que el Ministerio les certifique o no. Pero para los pequeños es más importante que el Ministerio te certifique. Y para una actividad como el golf, yo entiendo que sea interesante, lo entiendo, porque tus socios están viendo la huella y están viendo el sello, y los que vienen a jugar también. Entonces, es que lo entiendo. Me encanta. Hay una cuestión, esta mañana lo habéis visto, estábamos más allá de la belleza que tenía la jornada de anillamiento, repetimos, esas especies, los campos de golf como centros de producción de biodiversidad, vinculados a créditos de biodiversidad, ¿de acuerdo? Vinculados también a que la aportación que hacen como solución basada en la naturaleza para la reducción de muchos de los no de los fitosanitarios, pero sí de los insecticidas. Es decir, al final tenemos que apostar por eso. Pues ya la reinversión, es decir, la inversión que yo hago, la podré recibir, ¿vale? Que tenéis que quedaros con esa, de alguna manera, con ese binomio, ¿no? Entre lo que es una solución, de acuerdo, las reinversiones. Esto es muy importante lo que estás mencionando, ¿eh? Quiero decir que el concepto de compensar es muy importante, pero debemos entender, insisto, que hay un punto de fomentar el retorno de la inversión. Todos estamos haciendo un esfuerzo en esa correcta gestión que me permita absorber, que me permita generar beneficio vía servicio ecosistémico, ¿no? Pues esos 20.000 euros que tú te gastas, además de compensar, probablemente te gustará que venga un retorno sobre ellos, ¿no? Especialmente si eres pequeño. Por tanto, ese es el mecanismo que buscamos y así es como nació el crédito de carbono, ¿no? Yo, ¿cómo puedo hacer para reducir generando impacto positivo, ¿no? Y que yo tenga un retorno? Por tanto, eso es lo que buscamos, ¿no? El que podamos tener este sello con determinadas actividades, pero ir más allá. Que yo pueda generar retorno económico a la inversión que estoy haciendo en que haya un impacto positivo en naturaleza en mi entorno. Muy bien, ¿alguna pregunta? No sé si el canal. Allí. Gracias. Yo tenía una pregunta para Miguel Ángel. Cuando has comentado el proceso de reforestación, la titulización, quería preguntar si, conociendo a Iberdrola, que habrá que buscar la financiación más barata, si hay ayudas o financiación por parte del Banco Europeo de Inversiones o del Fondo Europeo de Inversiones. Bueno, pues es una pregunta muy polémica. Y voy a tratar de dar la versión oficial y mi versión personal, ¿vale? Oficialmente, todos los estándares que yo conozco, mundiales, de escala global, no permiten ayudas públicas de ningún tipo para generar créditos de carbono. ¿Por qué? Porque se supone que el crédito de carbono nace como mecanismo de financiación de la inversión en naturaleza. Y, de hecho, hay un concepto muy clave en todo este sistema que se llama adicionalidad. Es decir, tú tienes que demostrar que los créditos de carbono son una financiación esencial para tu proyecto. Sin ellos, el proyecto no seguiría adelante, ¿vale? Y esto fuera de España está muy reconocido y cuando así no se hace, pues es muy criticado, ¿vale? ¿Qué pasa en España?
que el estándar, la metodología de la Oficina Española de Cambio Climático, porque es muy anterior a todo el desarrollo internacional, o sea, en defensa de la oficina. De hecho, la Oficina Española es pionera. Cuando nace no existía prácticamente nada fuera de España. Entonces, en su momento no se estableció límite a la financiación pública. Con lo cual, a día de hoy, tú puedes tener un bosque, puedes estar cobrando ayudas de la PAC, puedes estar cobrando ayudas de la Unión Europea, de Proyecto LIFE, puedes financiarte a través de una fundación, tener un bosque casi a coste cero, inscribirlo y generar créditos. ¿Se puede en España? Sí. ¿Se debe hacer? No. De hecho, nosotros no lo hacemos porque creemos que el riesgo a que venga una normativa y tumbe proyectos que generen créditos de carbono con ayudas públicas es muy, muy alto. Muy alto por lo que te digo del concepto de adicionalidad. De hecho, en los borradores del grupo de trabajo, que seguramente ya conoce mucho mejor que yo, de la Unión Europea, este es un tema que la Unión Europea ya está tratando, ¿vale? Para evitar pues que una especie de doble financiación, ¿vale? Con lo cual, mi consejo es no usar subvenciones para ejecución de reforestaciones que vayan a ir para registrarse para generar créditos de carbono. Ese es mi consejo. Qué contradicción, ¿no? No tener, no valorar el capital privado que llevan a cabo las empresas precisamente para ese tipo de acciones. Es decir, hay una cierta incoherencia en cómo entiende la gestión del capital, la gestión de la inversión. Al final, pues bueno, pues son políticas. Pero vamos, sin afán de llegar a más. ¿Alguna pregunta más? Y... Bueno. ¿Nadie? Bueno, pues dámoslo ahora pasos, si os parece, 5 minutos, ¿de acuerdo? Y continuamos con biodiversidad. Nos vamos a meter en la parte técnica, ¿de acuerdo? En los planes de biodiversidad con expertos. Muchas gracias. Gracias.